Yo Ciertamente. tengo, yo tengo una pregunta hacia él, si se puede, a ti. Sí, 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 adelante. Hay otra pregunta también en el chat. Adelante. ¿Cómo sentiste tú al haber sido el elegido tras pasar esas generaciones y haber sido tú el elegido para ser el descendiente y el futuro chamán y seguramente tú ayudar a tu nieto, si tienes algún momento de descendencia, el ser tú el que has tenido esta característica o este don de ser tú el elegido? ¿Por qué tú y no otro? Mm, al principio había otros familiares que podían prepararse en estos conocimientos. Eh, Entre ellos estaban 3 tías. 2 tías y mi madre estaban como candidatas, aunque no se les iba a expresar directamente. Esto es algo que no puedes decirle a alguien, tú vas a ser chamán o vas a ser la chamana. Si ocurre eso, se pierde el poder. eh, yo no lo sabía. Y bueno, antes de que se tuvieran unas preparaciones, brincó a una tía que mi abuela quería preparar. Pero mi tía en las preparaciones cuentan mis familiares, cuenta mi madre también, que le fue un poco difícil prepararse. Y aquí no puedes tener miedo. Aquí no existe el miedo aquí. Y si tienes miedo, es muy difícil trabajar. Puede desviarte. Entonces se paró. Um, a los 4 años participo en una iniciación en el templo y al ver que tengo estas características de las que hablo, al nacer con un problema de agua, al nacer con un ojo, mi ojo izquierdo es negro, mi ojo derecho es café, y era un símbolo de que podía resistir la preparación energética. Y empezamos a hacer juegos de niños inconscientemente. Eh, Recuerdo que a los 4 y 5 años, con otros niños, que también se llaman Naguiolín, como su primer nombre. Otra característica, nacimos en un terremoto. Nahuiolín quiere decir 4 terremotos o 4 movimientos. Esta es una especie de lección, más las características. Ok, en el juego nos hacen elegir un juguete, el juguete que más nos gusta. A mí me gustaba mucho jugar con un pequeño tráiler, un juguete que es un auto pequeño. A mí me gustaba mucho, me dejan jugar con él un momento y después esconden los juguetes en distintos lugares del jardín y nos hacen visualizar y localizarlo. Para nosotros era un juego, pero lo logramos. Sabíamos, pensamos, imaginamos en dónde estaba el objeto y acertamos y pasamos varios juegos. Convivo con mi abuela en este templo por gusto, no era algo que me desagradaba. Yo la acompañaba y empecé a presenciar distintos tipos de manifestaciones energéticas y sí las podía ver. Cuando fui más joven, yo pensaba que eran ilusiones o mi imaginación. Eh, Cuando en esa etapa que era niño, recuerdo mucho un rezo que hicieron a las energías y nos llevaron a los niños y nos sentaron en un altar enfrente. Cuando empiezan a hacer rezo, la invocación ritual, nos dicen que subamos los pies a las sillas porque va a empezar a salir una nube. Y sí, pudimos observar cómo cuando hacen el rezo empieza a salir una nube debajo de los altares.
como si fuera una fiesta que echan humo, así se veía abajo, y empezamos a poder ver estas energías, y bueno, fue un poco de la preparación. Cuando yo tengo entre 9 y 10 años, mi abuela trasciende. Entonces dejo de tener contacto en el templo. Hasta ahí mi vida era convivir en el templo, en los templos. El camino, estos caminos están acompañados de desafíos, le voy a llamar. Es la preparación para que tu corazón crezca. Vivo después de ese periodo, empiezo a vivir una vida distinta, una vida en donde es dura la vida, donde empiezo a experimentar qué es tener hambre, qué es tener sed, la violencia, los abusos y varios desafíos por los cuales pues tuve que ir desarrollando un poco esta preparación que ya me habían llevado, pero no lo entendía. Había ocasiones que yo me acercaba, soy de un lugar en donde ocurrió la conquista, meramente ahí ocurrió la conquista, y es un lugar lleno de muchas iglesias. Tan solo en el pueblo donde vivo hay más de 300 iglesias, solo en el pueblo, sin contar la ciudad. Entonces, yo cuando caminaba enfrente de las iglesias, estaba muy enojado con la energía llamada Dios, porque decía, ¿por qué me dejas así? ¿Por qué no puedo estar en la plenitud? ¿Por qué me tiene que ocurrir esto? Tal vez algunas personas que han caminado la energía han sentido esta especie de soledad de Dios, que en realidad nunca hemos estado lejos de Él, ¿no? Pero yo lo percibí, como a mis 11 años lo percibí. Y entonces dije, no existes, no existe. Y me volví un rebelde. Y empecé a hacer cosas rebeldes. Empiezo a tener un disgusto social, empiezo a tener un disgusto familiar y empiezo a pensar que es mentira todo eso y que entonces no existe la armonía, que solamente existe la depredación y el caos. Fue difícil para mí poder centrarme, pero hace rato que hablaban en ese video de la montaña, ocurren cosas maravillosas en la montaña. A mis 13 años escapo de casa con la idea de querer ayudar a mi mamá para poder mantener a mi hermana más pequeña y que tengan comida, que puedan pagar una renta, que puedan pues estar mejor. Escapo de mi casa a los 13 años y al azar, sin saber a dónde dirigirme, tomo un camión hacia las montañas de la sierra. Aproximadamente en ese tiempo a unas 16 horas de mi pueblo. Y llego a un lugar que es sagrado, yo no lo sabía, a trabajar cortando café, a trabajar desgranando los árboles. Con la persona que llegó a trabajar, nos prometió que íbamos a tener dinero, trabajo y abundancia. Pero cuando llego, nos maltratan, nos someten y nos espantan con decirnos que si no obedecemos, pues nos pueden matar, desaparecer, porque nadie sabe dónde estamos. En esos días yo tuve muchos pensamientos dentro de la sierra acerca de recapitular mi vida. Y entonces empecé a recapitular y empecé a valorar principalmente la vida, mi familia y mi propósito.
aquí es algo muy extraño, pero nosotros, en el espíritu que llaman la muerte, nosotros le hablamos. Entonces recuerdo cosas del templo de cuando convivía con mi abuela y le digo al espíritu de la muerte que no me aceche. Me preparo y unos días antes de que quisiera escapar de estas personas malas, les voy a llamar, eh, porque ya nos estaban agrediendo mucho y yo no quería quedarme ahí, y le digo a la muerte, no me aceches, yo también soy tu amigo, he ido a hablar contigo y, y voy a regresar, tengo que regresar al hogar, a donde está el fuego de mi casa, para poder hacer mi propósito y caminar. Y así me dirigí a la energía. Yo estaba meramente adentro del corazón de la sierra sin saber dónde me encontraba. Hace rato hablé de la estrella, que si tú conoces la estrella te puedes ubicar. Bien, le hablo a la energía de la estrella viendo la noche. Y esa misma noche me dice mi yo gemelo interno, es el momento de, es el momento de escapar, es el momento de salir. Me encomiendo a la energía y hice, bueno, me atreví, me robé un burro, creo que conocen que es un burro, me robo un asno, me robo un burro, pongo 2 costales de cafés y sin saber cómo llegar al pueblo más cercano, empiezo a seguir un camino. Cuando llegaba a un lugar donde había desviaciones, le hablaba al espíritu del lugar, los guardianes de la naturaleza y como lo hacía mi abuela, o lo que había aprendido, y le decía, guíame, llévame, dime dónde, dame señal. En ningún momento me perdí. Hice un transcurso como tal vez unas 3 horas y media, 4 horas en subir la montaña y llegar al pueblo. Y llegué justamente atrás donde compraban café. Llego justamente atrás a la hora que está amaneciendo y no tenía nada de dinero, no tenía zapatos, solo tenía mi camisa, un pantalón, y le digo al señor que voy a venderle los costales de café. El señor, al verme, abusó de verme joven, de verme niño, y me dio solamente aproximadamente 3 euros, para que tengan una idea. Y yo dije, bueno, no es suficiente para tomar un camión a esta hora y escapar. Ahora ya tenía 2 problemas. Ya había escapado y había robado. Y me volví a encomendar al espíritu. En ese momento me puse a llorar y dije, ay, espíritu, que no me atrapen, déjame salir de aquí. Y entonces empecé a caminar en dirección, pregunté cuál es la salida del pueblo. Y me dijeron, toda esa carretera, camina derecho y es la única, te va a sacar del pueblo. Pero pensé y dije, si camino por aquí, me van a encontrar. Me van a encontrar en el camino. Y decidí caminar por la sierra, me metí un poco más a la montaña y empecé a tratar de seguir el camino. El espíritu es muy fuerte, el espíritu y la voluntad es muy fuerte. Entonces empecé a caminar muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y llegué a la salida del pueblo. Cuando estuve ahí ya solamente existía un camino y puras barrancas, y era muy difícil. Y volví a hablarle al espíritu. Espíritu, hoy tengo que llegar a mi hogar, hoy tengo que llegar allá. Pasa un camión, donde va una pareja, un camión de una cervecería, y va una pareja. Veo que va el camión y empiezo a hacerle señas. ¡Hey!
quiero un aventón. La mujer, el espíritu de la mujer que se manifestó ahí, se asoma y hace que paren el camión y me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, hasta donde lleguen. Y me dicen, llegamos a Tehuacán. Tehuacán es antes, un pueblo antes de mi pueblo, un estado antes de llegar a mi estado. Y yo dije, llévenme. Y me dice, sí. Entonces, ahí ocurrió una de mis salvaciones. Me dicen, súbete al camión y te sientas atrás. Dije, claro. Subo al camión y hay muchas cajas de cervezas de cartón vacías. Y yo dije, bien, el lugar perfecto para esconderme antes de salir. Arrimo unas cajas, hago una especie de cueva y me meto adentro. Me meto adentro de ese espacio, me quedo dormido. Ya cuando despierto y abro los ojos, ya estaba salvado, ya iba sobre pura carretera, no había pasado nada. Llega la noche, muy, muy generosos esta pareja del espíritu. Me invitan de cenar, me compran bebida, me compran algo para comer. Seguimos el camino y llegué en la madrugada a este pueblo que se llama Tehuacán. Tehuacán tiene un nombre muy bonito que es agua donde beben los jaguares. Llego ahí. Y ya de ahí, con el dinero que llevaba, me alcanzó justamente para mi boleto de autobús, llegar a mi pueblo, y para comprarme una bebida y un pan. Antes de esto, cuando estaba en la sierra, regreso un poco, y estoy recapitulando mi experiencia de haberme metido hasta ahí. Observo en la casa dos pequeños tigres. Primero llegó un tigre pequeño, un tigre de montaña, y lo vi en el árbol y sentí una conexión. Después, más tarde, eso fue en la mañana, al mediodía, el tigre escuchó unos ruidos arriba en la cabaña donde nos tenían. Me salgo y vuelvo a ver cómo está ahí el tigrillo. Y eso fue lo que me dio inconscientemente la fuerza. Con el tiempo supe que era yo, que había ido a visitarme para darme esta fuerza y voluntad que necesitaba. Hablando de la conexión de las montañas y por qué es sagrado subir a las montañas. Pero mira, en realidad hay que percatarse de varias cosas. La primera, que Dios nunca te abandonó, siempre estuvo contigo. Y tú, al retarle con 11 años, le dijiste, no creo y lo que estoy viviendo es demasiado fuerte. Entonces él te mostró, si esto es demasiado fuerte, mira lo que tienen que pasar otros niños y tú estás en tu casita con tu mamá, tus hermanos y tu familia. O sea que realmente Dios te dio una gran enseñanza de vida en tu totalidad, como humano y como ser. Sí. Dios está a través de todo, en los vientos, en el aire, a través de cada mirada, incluso en las piedras, en todo. Nunca estamos separados de él. Aunque a veces podemos sentir que estamos un poco, pero no es así. Todo el tiempo estamos acompañados de esta energía. Esa fue mi iniciación. Cuando llegó a mi casa, abrazo a mi mamá fuertemente. Y yo había tenido una relación con mi mamá desagradable porque yo me había sentido abandonado por ella y había sentido que todo lo que me había ocurrido después de la muerte de mi abuela, la violencia, los abusos y varias cosas que me pasaron habían sido su culpa. Pero no era así. Eso me abrió la conciencia y pude ver su problemática humanista y social también.
Y dije, bueno, mi madre nos tuvo muy jóvenes, ellos tuvieron que emigrar de otra ciudad para llegar aquí. No tenían recursos, no tenían nada. Es obvio que mi madre tenía que estar en otro lugar y, y es obvio que ya tiene más problemas de los que yo puedo tener ahora. Entonces le Tú hice una pregunta, cuando dices que hablabas con los espíritus, ¿hablas con los diferentes espíritus que puede haber en la naturaleza o con la Pachamama? Sí, con los distintos espíritus que habitan la naturaleza, Ajá, estas esencias, ajá, guardianes de la tierra, sí. árboles, animales, Ujú. esencias del aire. Y bueno, hago esta relación con mi madre y lo sanamos y lo liberamos. Y le digo, madre, también soy tu amigo porque te comprendo y soy tu hijo y te pido perdón por esto. No me debes nada, no te debo nada. Ujú. Qué Mejoro, bonita iniciación. mejoro mi relación con mi madre. Tengo una relación hermosa con mi madre a la fecha, con mis hermanas. Mejoro mi relación y me vuelvo independiente. Mi madre me dice, eres libre de estar donde quieras y hacer lo que quieras. Y entonces me vuelvo independiente. Empiezo a trabajar por mi cuenta y esta experiencia que tuve me hace otra vez tomar el lazo con mi ancestro, que en este caso pues es mi abuela. Y digo, wow, si no supiera haberle hablado a la esencia, tal vez no sé qué hubiera pasado, hubiera quedado ahí, no sé, eso no lo sé. Pero pude hacerlo y eso me trajo aquí. Entonces, hago una palabra y le digo a la esencia, te voy a hacer un templo. Te voy a hacer un templo en un momento de mi vida. Empiezo a trabajar y a desarrollarme. Empiezo a aprender a hacer artesanía, empiezo a aprender a hacer otras cosas creativas, empiezo a trabajar el barro, empiezo a trabajar con el viento y empiezan a llegar mis maestros sin pedirlo y empiezo a tener a mis benefactores. Todo siempre fue por medio del espíritu y me dio un regalo hermoso, me volvió a llevar a los templos y empiezo a Ujú. conocer distintos templos, empiezo a prepararme. Esto que hablaba ocurrió a los 13 años, estos son números y edades muy importantes en nuestra cosmovisión. Yo no lo entendí hasta después. Claro, a los 13 años se manifiesta el jaguar, es la osadía. Y después tuve que pasar ya mi periodo de adolescente, mi rebeldía y todo eso, calmarla, apaciguarla y centrarme. Empiezo a trabajar en los templos. Bueno, le digo trabajar en los templos en preparación personal, por gusto, por amor. Y tengo a mis maestros muy bellos a los cuales respeto mucho. Vuelvo a tener ahora un proceso muy duro para ver si sí estaba, ahora lo digo así, para ver si sí tenía las aptitudes para este camino. En ese momento yo dije, no lo quiero. Eh, no es para mí, no lo quiero. Viene una experiencia fuerte que es empiezo a tener visiones con los elementos y las energías. Y a mí me empieza a espantar esto. Y digo, voy a quedar loco o estoy loco. Empiezo a recordar qué fue lo que ocurrió en mi vida para que empiece a tener ahora le voy a llamar alucinaciones, pero eran visiones. Y digo, ¿por qué me ocurre esto? Y hago memoria y digo, a ver, tal vez algún día jugando me golpeé la cabeza y me quedó un daño.
Y así que recapitulé mucho, me llevan al doctor y me empieza a preguntar el doctor, bueno, ¿y qué has tenido golpes? ¿Has consumido drogas? ¿Has consumido alimentos de ciertos tipos? Y me hacen estudios y yo le digo, pues bueno, no he sido tan sano en mi vida, pero soy sano, soy una persona pues sana. Y empezaba a tener estas visiones. Me hacen un estudio, unas resonancias, y aparentemente todo estaba bien, pues menos mi percepción de las cosas. Ahora mismo podía estar contigo platicando y de repente podía ver a un amigo, una persona que no tenía por qué estar acá, pero en ese momento ya se aparecía. O volteaba a ver un árbol y de repente veía que el árbol se empezaba a mover todo hacia todos lados, o escuchaba el viento y sentía susurros de que quería comunicar algo, y a mí eso me espantaba. Tomo un tratamiento psiquiátrico porque ya me habían desahuciado. Le dicen a mi mamá, pues no hay cura, no sabemos qué ocurre, no hay cura. Este es un tratamiento, lo va a calmar. Y empiezo el tratamiento y empiezo a sentirme que estoy dentro de un cuarto gris todo el tiempo. Y como si viera una película en blanco y negro, así percibía todo, sin color, sin nada. Y veía y decía, wow, así, no hacía nada. Pero algo en mí, algo por medio del sueño, me decía que dejara de hacerlo. Llega el momento en que pierdo la noción de la realidad. No sabía si estaba soñando o si estaba despierto. No sabía si incluso yo era el sueño de algo más o de alguien más y realmente no existía. Y empecé a cuestionarme estas cosas en la mente. Bien, era muy duro, fue muy duro. Y digo, espíritu, ya llevo 2 años, 8 meses en esta situación. Ya no más, se acabó. No quiero ser disfuncional, quiero servir. Ahora, así soy una carga para mi madre, así soy una carga para mi hermana. Y en ese tiempo nació una de mis hermanas más pequeñas. Y yo decía, y aparte mi madre me tiene que pagar mis medicamentos. Y mi hermana tiene que tomar leche, tiene que tomar soluciones, tiene que comer, tiene que tener pañales y situaciones así sociales. Y me entra una especie de depresión muy fuerte y pienso en suicidarme. Y digo, bien, tengo que desaparecer. Así no quiero estar, porque no voy a ser un desahuciado ni una carga para mi madre. Entonces, hay una fiesta donde iba a ir mi familia a convivir, y me entero de esto un día sábado y sé que el otro sábado va a haber esta fiesta, y pienso y digo, ok, ese fin de semana no van a estar, y si tú te quedas, es el momento perfecto para organizarte y desaparecer. Y pensé en muchas cosas en mi mente y dije, ok, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ocurrir? Dije, no puede ser algo trágico, algo que trauma a tu madre, a tus hermanas, a tus familiares. Tiene que ser algo como que te saliste de tu casa y se perdió porque estaba loco y se perdió por ahí y ya nunca regresó. Eso fue como lo que había pensado. A veces hago esta broma, le digo a mis amigos, con los que a veces comparto esto, le digo, lo que me imaginé fue, cerca de donde vivía hay un río. Entonces dije, bien, voy a estrenar zapatos y van a ser de cemento. Entonces dije, voy a amarrarme unas piedras al cuerpo, me voy a echar un clavado al río y que me lleve el río al fondo, que me lleve a su fondo. Y así lo programé. En esa semana, sutilmente, empiezo a decirle a mi madre, a mis hermanas,
a mis familiares más cercanos, especies de agradecimiento. Gracias porque me cuidas, gracias porque pues, estamos aquí y así. Como preparándome para que ocurriera. Y bien, yo pues me sentía muy mal mentalmente pues por esta situación. Tenía visiones, alucinaciones y el haber perdido en ese momento el hilo de esta realidad, pues a mí me hacía sentir muy mal. Hablaba del sueño porque el lugar en donde empecé esa preparación también era en el sueño. En el sueño, cuando pasan los 7 días y llega el día sábado, el día viernes en la noche, abrazo a mi madre, a mis hermanas y les digo buenas noches a todos. Yo me voy a quedar a descansar mañana, pero disfruten mucho la fiesta, coman, beban, bailen, disfruten. Voy al sueño, me acuesto ya en la noche y tengo un sueño en el cual van unos primos a ofrecerme trabajo. Y eso en el sueño a mí me hizo sentir muy bien porque yo quería sentirme útil. En el sueño me dicen, venimos a que nos ayudes a hacer una mudanza. Vamos a cargar unas cosas y las vamos a llevar al volcán Popocatépetl, a una casa. Y yo les digo, ok, claro, vamos. Y en el sueño me subo a la camioneta, llegamos a las faldas del volcán y me dicen, bien, tú vas a llevar esta silla, una silla azul, la vas a llevar a una cabaña que vas a encontrar también de color azul. Pero vas a tener que caminar un poco por el río y después te van a decir cómo llegar. Y así ocurrió en mi sueño. Desciendo a la silla azul, entro al río, a la falda del volcán, camino por el río, llego a una parte del río en donde el agua me llega a la cintura y volteo a ver la pared y veo que hay un gato muy extraño, con una cabeza gigante, unos ojos muy enormes, con colmillos y observándome con sus ojos dilatados. Lo empiezo a observar y en ese momento aparece una persona en un caballo negro, la persona montada, sin ropa, todo lleno de lodo, pintado de negro con lodo, cabello largo, y me dice, ¿te da miedo? Y yo le digo, no, me da curiosidad. Le digo, ¿qué es? Y me dice, tienes que seguir avanzando, ya casi llegas. Me distrae y empiezo a seguir avanzando. Llego a una parte del río en donde tengo que subir la silla porque me llega hasta acá el agua. Y ya me costaba más avanzar. Vuelve a aparecer el jinete y me dice, ¿tienes sed? Y le digo, sí. Y me dice, ¿por qué no bebes de esta agua? Y yo en el sueño me volteo a verlo, como dudando del agua que estuviera limpia, y me dice, esta agua es limpia, esta agua es pura, puedes beber de ella. Agacho un poco la cabeza y el río empieza a subir. Subo la silla y me cubre todo, y tengo la sensación de ahogarme. Cuando empiezo a sentir esto, siento un dolor muy duro por la garganta, los pulmones. Y cuando siento como que algo estallaba, siento como desciende un frío desde la punta de mis manos, pasando por mis cabellos, pasando por toda mi cabeza, todo mi cuerpo, hasta llegar así a mis pies que tocan la piedra del río, y regresa otra vez el frío hasta arriba. Y desciende y cuando empiezo a beber agua, el río empieza a bajar. Otra vez hasta mi cintura. Se aparece el jinete y me dice, aquí arriba está la casa. Camino con la silla. Llego a una casa muy bella, de madera, color azul. Toda la casa era de color azul. Entro.
toco una mesa para que alguien saliera. Sale un señor y me dice, ¿cómo crees que es el nahual? Y siento un resplandor blanco. Abro los ojos y siento el frío como entra en todo mi cuerpo. Regreso otra vez, ya despertando en esta realidad, y me sentí perfectamente en claridad. Perfectamente en claridad. Todo era muy nítido, muy claro. Ahora hago esta broma, le digo a mis amigos, era como verlo en Ultra HD todo otra vez. Era, otra vez estoy aquí. Hombre del agua. Perdón, sigue, continúa. Y ya lo supe. Dije, ese es el camino. Ese es el camino. A partir de ahí me siento muy bien. Nunca me he sentido mal después de ahí. Eso ocurrió hace muchos años. Eso ocurrió cuando yo... Ahora tengo 40 años. Eso ocurrió cuando yo tenía aproximadamente unos 22 años. Y bien, acepté la medicina. Acepté el camino. Y supe que era prepararme. Me siento perfectamente bien. Llega mi familia de haber convivido, me encuentran y ya me encuentran en una situación distinta, ya me encuentran pintando, ya me encuentran escuchando música, ya me encuentran bien, normal como todos. Y me dicen, mamá, ¿cómo te sientes? Le digo, me siento perfectamente bien. Y digo, hoy me siento perfectamente bien, escucho bien, miro bien, percibo todo muy bien. A la semana hago un viaje a la montaña. Y no ha parado esos viajes a la montaña. Otras de las situaciones de las por cuales estoy ahora acá en Baja California Sur y en otras ocasiones en otros lugares, no ha parado ese camino, un camino muy bello de sanación, un camino muy bello de conocer la energía, sobre todo la humanidad y ser humano. No lo quería, pero el espíritu quiere prepararte. El gran espíritu del universo, del infinito, quiere que brinques, quiere ver tu potencial. Y fui muy honrado con él. Y ese fue mi premio por ser muy honrado con él. Eso me hace sentir honrado. Y bueno, brevemente, es una respuesta a eso. No lo quería, pero no era una opción no quererlo. No era una opción, era aceptarlo.